Todavía siendo relativamente joven, sobre todo en la época del internado y la residencia, tenía obsesión, podríamos decirlo así, por leer sobre la historia de México. Y llegué, entre otras cosas, desde luego, a los maravillosos libros de Miguel León Portilla y de Alfredo López Austin, un extraordinario maestro y amigo muy querido. Y hasta la fecha, pues he encontrado infinidad de datos, sobre todo de Alfredo, de la cosmogonía de los mexicas, sobre todo de los mexicas, independientemente de que hable en términos muy generales de los pueblos prehispánicos y la conquista, lo mismo que León Portilla. Y algo que me llamó la atención desde entonces, quizá por el pensamiento mágico de los veracruzanos, acostumbrados a las supersticiones, a la creencia en los duendes, en la llorona, en lo malo de los eclipses, etc. Bueno, en Orizaba decían que los eclipses daban origen a niños con labio leporino, así nada más para ponerles un ejemplo, ¿no? Y creían en los chaneques, que son los duendes, igual que los yucatecos crean también en algunos duendecillos por ahí con un nombre maya que quizá ustedes conocen y creen en el Sabey y allá aquí en el centro en la Llorona. Bueno, sin embargo, me llamó mucho la atención los presagios. ¿A qué le llamaban presagios? Sobre todo León Portilla. Pues a una serie de eventos que sucedieron poco antes de la llegada de los conquistadores extremeños y castellanos, y que Moctezuma el Pequeño, Xocoyotzin, o el segundo, aunque Xocoyotzin significa el pequeño, no porque tuviera una estatura como emperador o como Tlatoani muy pequeñita, sino porque era menor que Moctezuma I, que era el flechador del cielo, Ilhuicamina, eso quiere decir Ilhuica, el suelo superior, Ilhuicamina, el flechador del cielo. Y pues habían aparecido un cometa, algunos afirmaban que era el cometa Halley en alguno de esos pasos cercanos a la Tierra, había habido terremotos, había habido hambrunas, había habido erupciones, había habido una serie de elementos que el pensamiento mágico de los mexicas y sobre todo de una gente culta en ese momento con la cultura, obviamente la teoría náhuatl, que era Moctezuma Xocoyotzin, y entonces la conquista de México por un puñado de castellanos y extremeños se dice, se basa básicamente en lo que presentían por las señales que habían aparecido en el cielo y en la tierra, que habían llegado los dioses blancos y barbados en unos extraños animales de cuatro patas y que pues, entonces había que rendirles cierta veneración, tenerles miedo, tenerles temor. Y bueno, eso pasó en el centro del país, cuando, por ejemplo, a los huastecos, a los totonacos y sobre todo a los tlaxcalteca, que ustedes saben fueron los que ayudaron a los pocos castellanos a la conquista de la Gran Tenochtitlan. Por eso a veces los tlaxcalteca dicen con razón, nosotros somos los primeros mexicanos. Sí, porque había ya la función entre los pueblos prehispánicos y los españoles por esa unión que hubo con cholultecas y tlaxcaltecas. Pero bueno, esta es historia que imagino que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero había esos presagios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos dioses que llegaron? Y resulta que el día de hoy, en toda la República, yo creo que un niño mayorcito de 6, 8 años, ya ha escuchado, ya ha imaginado, ya ha pensado en esta serie de presagios que le están comunicando los papás y los medios de comunicación de cómo va a regresar a la escuela después de esta pandemia, después de esta cuarentena. ¿Cuáles son los presagios que el niño teme que sucedan desde la escuela primaria y a veces desde preescolar? Pues que me van a obligar a usar cubreboca,
que cada vez que yo entre tenemos que estar separados, mis amiguitos y yo, de 2 metros. Que me van a poner aquí un termómetro en la frente para ver si tengo fiebre. Que me van a tener que sanitizar las suelas de mis zapatos. Y que los mesabancos van a estar separados por 2 metros, y voy a ir a la escuela nada más 2 o 3 días a la semana para que quepamos en los salones que están hechos para 20 o 30 alumnos, y ya sabemos que los ocupan 60. Y entonces, pues para que no estén, entre comillas, amontonados, pues los van a tener separados, ¿verdad? ¿Cómo voy a mandarle la copia del examen a mi cuate, o el recadito a la que quiero que sea mi novia, o el acróstico a la muchacha que me gusta? Y además, la maestra y el maestro se van a dar cuenta si yo estoy copiando, porque vamos a estar muy separados y vamos a ser muy poquitos. ¿Y qué va a pasar si tengo catarro, si me salen los mocos, como acostumbran salir cuando es uno niño? Y por eso le dicen a uno mocoso, pues cuando menos en Orizaba así le decían a los niños: es un mocoso, ¿verdad? O es un escuincle, sin saber que eso quiere decir perro en náhuatl, ¿verdad? Pero le decían a uno así. También le decía a mi abuelita, sobre todo, a mi hermano menor, socoyote, el socoyotzin, el más pequeño. Pero en fin, los niños ya están sufriendo o imaginando cosas de desastre, porque ahora van a tener que hacer 20,000 maniobras para poder regresar a la vida escolar. Y el señor secretario de Educación, a quien le envío un saludo, somos conocidos, somos amigos, don Esteban Montezuma, pues ha dictado una serie de medidas que están publicándose. Todavía hoy leí en algunas de las páginas principales de los diarios que me envía todos los días mi querido amigo Pepe Gutiérrez Vivó, y viene ahí lo de los espacios y los niños y los días que van a ir, etc. Entonces imagínense a millones de niños ahorita preocupados por cómo van a ir, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar con el cubrebocas? ¿Y si me da catarro? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? Y se va a despertar una imaginación colectiva que está plagada de cierto temor, que son los presagios, de los que yo hago referencia hace un momento. Pero a mí no me preocupa tanto los niños, porque eso lo van a tener que resolver incluso los padres de familia, que espero que ahora sí se unan, que espero que ahora sí estén de acuerdo entre las llamadas sociedades de padres de familia y el sindicato de maestros y las escuelas y los directivos y toda esa parafernalia que rodea al chamaco. Y a mí lo que me preocupa, quizá por la edad o quizá por la edad de uno de mis nietos o la de mis hijos, es pensar qué se ha dicho que va a suceder en cuanto a presagios acerca del regreso de los jóvenes a las actividades académicas, escolares y laborales. Y entonces, créanme que coloquialmente, en la mañana que estaba yo leyendo eso, en las primeras planas de algún periódico, literalmente se me cayeron los calzones. Dije, ¿cómo le van a hacer? Porque yo estoy de acuerdo con un niño, 2 o 3 días, se someta de manera obediente y además también por intimidación a lo que le dicen los papás y la profesora, ¿verdad? Pero dígale usted a un chamaco de 18, de 17, de 21 años o de 23 terminando la carrera, que traiga el cubrebocas puesto, que se sanitice, que se lave las manos todo el tiempo. ¡Ah! Ya se me olvidaba en esta noticia del periódico. La mayor parte de las escuelas oficiales no tienen agua. El 40% no tienen baños que se puedan usar decentemente. Y mucho menos tienen agua potable. Lo de los bebederos que habían dicho que iban a poner en la época de Calderón, pues obviamente no pusieron nada, ¿no? Este señor que les mencionaba yo el otro día, Salomón Chertorivsky, se gastó el presupuesto de salubridad y lo que ya había gastado en la hacienda, y no se sanitizó en ese sentido el agua de las escuelas. Entonces imagínense,
¿Qué va a pasar con el contingente masivo que va a llegar a la escuela de enseñanza media, secundaria, preparatoria, vocacional, superior, facultad, maestría, etcétera, como verdaderas hordas de búfalos o de caballos desbocados? Perdónenme, pero si me los imagino, sin que sea nada peyorativo, porque yo no considero animal a un ser humano, aunque hay 2 o 3 expresidentes que sí se apegan a este epíteto, ¿verdad? Fueron unas verdaderas bestias y todavía andan circulando por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con estos jóvenes? Los vamos a poder obligar los padres, a quienes ya nos ven como rucos, obsoletos, vejetes y todo lo que ustedes quieran. Mira, mijito, cúbrete porque el cubrebocas permite esto y no permite aquello y te sirve para... Y cuida tus zapatos y si quieres, mira en tu mochila, llévate unas chancletas y te las pones como si fueras musulmán al entrar al salón, o si fueras coreano, te los cambias y no, etcétera. Y procura lavarte las manos cada vez que puedas. Oye, papá, pero es que tengo que estar saliendo de clase cada 50 minutos mientras empieza. Pues te vas al baño, pero ¿cómo me voy a ir al baño, papá? Si primero, está muy sucio. Segundo, no hay agua. Tercero, si todos los compañeros van simultáneamente, pues salimos a la misma hora, a lavarse las manos, va a haber más cola que en un baño de mujeres durante unos 15 años o una boda. ¿Se han visto las colas del baño de mujeres durante algunas bodas? O las colas que hacen en la tienda Zara cuando hay barata. Pues así van a estar los baños de las universidades o de las prepas. Ahora vamos a imaginarnos, por el contingente humano que va a las prepas, vamos a imaginarnos las preparatorias universitarias y las vocacionales del público. Y bueno, yo estuve en una vocacional, mis hijos estuvieron en una prepa, muchos parientes estuvieron en escuelas particulares y en algunas de carácter religioso, había monjas, creo que no estuvo, no, sí, uno, creo que estuvo con los Millonarios de Cristo. Pero, pues ahí se imagina uno que va a haber un baño más o menos limpio, una afanadora o un alguien de mantenimiento, y va a haber agua. Pero imagínense en las prepas normales, entre comillas, oficiales, y ya no quiero decir por la fama que han tenido, que yo no conozco, pero me han dicho, los SHs, ¿verdad? Cuando me hablan del CCH Escapotzalco y que pasó y que quemaron y que hicieron aquí, porque tengo pacientes de ahí, y tengo pacientes porros y porrazos, y pues he tenido de todo, he trabajado en criminología con todo tipo de sujetos, desde lo más alto para abajo, ¿verdad? Desde la punta de la pirámide para abajo, en cuanto a índices de criminalidad o de conducta inapropiada. Entonces, yo quisiera saber, licenciado Moctezuma, quisiera saber, señor presidente, a quien estimo, aprecio y confío, con todo respeto, y desde luego al señor doctor López-Gatell, si hay un programa previsto para el regreso a clases. De los niños ya vi que sí, y lo pongo un poquito en duda, pero para los jóvenes, adolescentes, como ustedes le llaman aunque no adolezcan de nada, porque esa palabra no existe en medicina o existió después de los 60. Usted, que tiene mi edad, y yo, nunca fuimos adolescentes, éramos niños y pasamos a ser jovencitos y después jóvenes. Pero la palabra adolescente nadie me la aplicó a mí jamás. No existía en la época que yo fui joven. Éramos jovencitos. Entonces, ¿qué va a suceder? Con pubertos, con jóvenes que ustedes llaman adolescentes, con jóvenes adultos, con jóvenes mujeres en edad de desmerecer. Y además con estas jóvenes en algunos días del mes que tienen un especial significado. Cuando no hay baños, no hay agua, no hay espacios
y no hay un programa de prevención, porque todavía no hay presagios, por una razón que yo pienso psiquiátricamente que es, porque el joven no cree en nada de lo que le decimos los adultos. Si López-Gatell se fuera a dar una conferencia a una prepa o una vocacional, no le iban a creer ni la mitad de las cosas, aunque las chicas de la conferencia terminaran enamoradas de la personalidad de este hombre. Pero no le van a creer ni iban a llevar a la práctica lo que dice, pero para nada, ¿eh? No crean que son jóvenes con un grado de aceptación, de tolerancia y de conocimiento y de fe, sobre todo en los adultos, ¿no? Entonces, por favor, de veras, es una instancia que me obliga a dirigirme directamente al señor presidente de la República, desde luego al licenciado Moctezuma, no sé si también a la secretaria de Gobernación, que parece que tiene unas gotitas maravillosas de nano, quién sabe qué, que le han servido para estar así, y una crema para que no le lleguen los brazos. Pero esa nanotecnología no la van a tener los muchachos, los adolescentes, los jovencitos. Esa nanotecnología pues la pueden usar los privilegiados, pero vamos a imaginarnos a millones de escuincles, como decíamos en Orizaba, de jovencitos, de chavos, como dicen ustedes, de huilos, como dicen por allá en algún lugar del norte del país, regresando a clases. Me corto lo que me queda de cortable si van a obedecer alguna instrucción, por más precisa, profesional, ética y lógica de las autoridades de salud. Y por más que nos quieran poner algunos ejemplos de algunos otros países, como lo hacen todos los días, porque seguimos estando en la mayor parte del país en la alerta roja. Y en poblaciones como el Estado de México, el Estado de Veracruz, el Estado de Puebla, el Estado de Guerrero. Hay unos cuantos que pasan. Yucatán, por ejemplo, está bien. Quintana Roo y Campeche están medio mal. Coahuila, que yo pensaba que estaba muy bien, ahora resulta que está pero muy, muy mal. Chihuahua, que yo pensaba que estaba mal, está mejor. En fin, hay una serie de variables que están cambiando constantemente. Pero ¿qué va a pasar con las masas populares, como decíamos cuando éramos jóvenes socialistas, hace ya decenios? Pues las masas populares van a llegar como lo son. Por eso usamos a veces el término masacotes, el producto de una masa. Informe que no tiene ni para dónde, ni cómo, ni verlo, ni nada, ¿no? Entonces, yo quisiera, señor presidente, que una de sus mañaneras, que tanto gustan a aquellos mexicanos que disfrutan de un presidente que sabe comunicar, aunque digan que a veces se equivoca al hablar o que no crean, pero que manifiesta lo que piensa y lo que siente todos los días, que me haga usted el favor de hablar para el pueblo de México en este sentido. Se lo vamos a agradecer los padres de familia, los abuelos y algunos jóvenes que sí creen en lo que se les dice con amor, con disposición, con buena voluntad, con conocimiento y con información técnica y profesional. Pero lo vamos a lograr porque si yo me voy al siglo XV y a principios del XVI y pienso como mexica, aunque sea totonaco, digo, ay, caray. Algunos dirán, ay, güey, con W. ¿Qué va a pasar con todo esto? No han pensado realmente lo que esto va a significar cuando estamos viendo qué pasó con los taxistas antier, con algunas personas que acudieron a las clínicas del Seguro Social que estaban ofreciendo exámenes gratuitos para COVID. De veras, está peor que el baño de mujeres en boda. De veras está peor que en una barata de Zara. Es un mundo
Ya no se diga en algunos sitios donde, pues obviamente, la gente tiene necesidad de acudir, como son los mercados, los bancos o los cajeros. Yo me pregunto, ¿hay alguien del gobierno de la ciudad, se lo pregunto a Claudia con todo respeto, que sanitice de alguna manera los, ¿cómo se llama el lugar donde va uno y mete la tarjetita y sacan el dinero? Los cajeros? Yo casi me atrevería a hablar coloquialmente y yo digo, me cae que no. Yo creo que no. Y la gente tiene que ir forzosamente a eso. Y tiene que ir forzosamente al mercado o al súper. Afortunadamente ya tocan madera antes de llegar a la central de abastos, que ojalá ya estén sanitizando de muchas otras formas. Pero a mí me preocupa la educación media y superior. ¿Qué va a pasar con ese contingente de mexicanos? Ya nos dijeron de los niñitos que van a estar separaditos, que todo. Y ojalá haya las otras medidas. Básicamente, por favor, señor secretario, agua. Entonces, perdonen que yo recuerde mis lecturas de joven y que recuerde los presagios que le fueron llevados a Moctezuma Xocoyotzin. Y no es que me hayan llegado a mí presagios. Desafortunadamente, una mente tan desviada como la mía a veces tiene que pensar pues en estas barbaridades. Algunos psiquiatras dicen, ¿tienes pensamientos de desastre? Pues sí. Y son pensamientos involuntarios, son pensamientos intrusivos. Se le meten a uno como un intruso en el coco, aunque uno no quiera. Y aunque te pongas a ver una serie de Netflix que sea muy interesante, o te pongas a tratar de leer un libro, o oigas una sinfónica o una ópera, o simplemente hagas el amor con tu pareja o tu parejo, te aseguro que el pensamiento intrusivo te va a llegar tarde o temprano. ¿Qué va a pasar? Señor presidente, yo espero que no se haya incomodado con mis palabras, son hechas de muy buena fe. Usted sabe lo que se le estima, se le admira y se le respeta. Pero yo creo que hay que tomar también un poquito como las riendas de ese tipo de cosas porque van a causar problemas. Es un presagio. A lo mejor yo estoy muy equivocado. A lo mejor soy una mente obsoleta que todavía piensa como mexica del siglo XV. Pero bueno, me siento con la responsabilidad de compartirlo con usted y con don Esteban. Y si es posible con doña Olga también. Y desde luego con Claudia, a la que estimo tanto a sus señores padres, a la que conocí desde pequeña. Y sé que es una gente de buena fe con conocimientos y preparación. Pero que están pensando en los niños, lógico. Sin embargo, están olvidando ese enorme contingente a los que ustedes llaman jóvenes genéricamente. Buenas tardes.